La suave luz de la mañana peruana apenas se filtraba a través de las pesadas cortinas de la habitación de Carmela Sarteaga Monteverde. La muchacha se despertó mucho antes del amanecer, incapaz de hacer frente a su excitación. En 2 días se convertiría en la esposa del hombre del que se había enamorado a primera vista. Carmela echó hacia atrás la colcha de seda y se acercó a la ventana. El pueblo de Aujos, situado en los Andes centrales, aún dormía. La niebla se deslizaba lentamente por las estrechas calles, cubriendo los viejos edificios coloniales de piedra. En algún lugar a lo lejos, un gallo anunciaba el comienzo de un nuevo día, y Carmela sonrió a su reflejo en el cristal de la ventana. Tenía 24 años. Acababa de terminar la carrera de Derecho en una prestigiosa universidad de Lima y se disponía a empezar una nueva vida con el hombre al que idolatraba. «Carmela, ¿ya te has despertado?», llegó la voz de su madre desde detrás de la puerta. «Sí, mamá, pasa», respondió la niña apartándose de la ventana. Rosario Monteverde de Sarteaga, una mujer elegante de pelo cano, entró en la habitación de su hija llevando una bandeja con café y pastas frescas. «Sabía que estarías despierta tan temprano», dijo Rosario, dejando la bandeja en la mesita junto a la cama. «Tienes que comer. Hoy hay mucho que hacer». Carmela se sentó obedientemente en el borde de la cama y tomó una taza de café. El profundo aroma llenó la habitación, recordándole las despreocupadas mañanas de su infancia, cuando ella y su hermana mayor, Aldora, se habían sentado en la cocina a ver a su madre preparar el desayuno. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Rosario, sentándose junto a su hija y mirándola fijamente a la cara. «Contenta», respondió Carmela con sencillez. «Y un poco asustada». Rosario sonrió y acarició el pelo de su hija. «Es normal, cariño. Yo también tenía miedo antes de casarme con tu padre. Al fin y al cabo, una chica de familia sencilla se iba a casar con el heredero de una de las familias más ricas de Perú. Pero ¿sabes qué? Aquellos 26 años fueron los más felices de mi vida». Carmela miró a su madre con cariño. La historia de amor de sus padres era una leyenda en su familia. Horacio Sarteaga Quillarte, hijo de un poderoso terrateniente, se había enamorado de una sencilla maestra de la escuela del pueblo y se había casado con ella contra la voluntad de sus padres. Con el tiempo, aceptaron la elección de su hijo, sobre todo cuando Rosario les dio 2 nietas. «Quiero ser una buena esposa como tú, mamá», dijo Carmela en voz baja. «Serás aún mejor», sonrió Rosario. «Matías es un buen hombre, es cariñoso, trabajador y, lo más importante, te quiere. Se nota en cómo te mira, en cómo escucha cada palabra que dices». Carmela sintió que un rubor inundaba sus mejillas. Sí, Matías Irurrizaga Chávez era el hombre perfecto, inteligente, ambicioso, con buenos modales y una reputación intachable. A sus 28 años ya poseía un pequeño pero exitoso negocio de exportación de artesanía local. Había llegado a Aujos hacía 3 años para relacionarse con los artesanos locales y se había topado con Carmela, por casualidad, en la biblioteca de su padre. ¿A quién tenemos charlando tan dulcemente a primera hora de la mañana? Aldora, la hermana mayor de Carmela, una belleza alta y morena de vivaces ojos castaños, apareció en la puerta. «Hablando de los últimos preparativos de la boda», respondió Rosario, levantándose de la cama. «Hoy llegan los floristas de Lima y tengo que supervisar su trabajo. Y he venido a recoger a mi querida hermana para la prueba de su vestido de novia», dijo Aldora mientras se acercaba al armario de Carmela y empezaba a revisar su ropa. «Necesitas algo sencillo pero elegante para el viaje al atelier. Toma, esto te servirá». Aldora sacó un vestido azul claro con un fajín blanco. Sencillo, pero sofisticado. El pelo debe ir recogido en una coleta para que la cara quede abierta. En el salón hay que ver el velo adecuado. Carmela cogió obedientemente el vestido y se dirigió al cuarto de baño. Media hora más tarde, las hermanas ya estaban sentadas en el coche de Aldora, en dirección al centro de la ciudad. «¿Nerviosas?», preguntó Aldora, sin apartar los ojos de la carretera. «Un poco», admitió Carmela. «Todo pasa muy deprisa. A veces siento que estoy soñando y que estoy a punto de despertarme». Aldora miró de reojo a su hermana. «¿Estás segura de que Matías es el hombre adecuado? Lleváis saliendo menos de 1 año». Carmela respiró hondo. No era la primera vez que Aldora sacaba el tema. «Estoy completamente segura», respondió con firmeza. «Le quiero, Aldora. Es el que siempre he estado buscando». La hermana mayor asintió,
pero había una mirada de preocupación en sus ojos. Solo quiero que seas feliz, pequeña, y que no cometas los mismos errores que yo. Carmela apretó la mano de su hermana contra el volante. No lo haré, te lo prometo. Matías no es como Ricardo. Es un hombre serio y responsable. Nunca me dará motivos para dudar de él. Aldora sonrió, pero en el fondo de su mente la ansiedad no la dejaba marchar. Algo en Matías Irurrizaga la alarmaba, aunque no podía decir exactamente qué era. Tal vez fueran celos fraternales o la amarga experiencia de su propio matrimonio, pero Aldora decidió guardarse sus dudas. Al fin y al cabo, su hermana pequeña merecía una oportunidad de ser feliz. Al final del día, la casa de los Arteaga parecía una colmena alborotada. Los floristas estaban colocando enormes arreglos de lirios y rosas blancas en el salón, donde se celebraría el banquete nupcial. En la cocina, los cocineros preparaban muestras de platos para su degustación. Los sirvientes, bajo la dirección de Rosario, colocaban mesas y sillas adicionales, tratando de acomodar a todos los invitados. Horacio Sarteaga Quillarte observaba el alboroto desde su despacho, haciendo de vez en cuando una pausa para responder a una llamada o firmar un cheque para otro proveedor de servicios. Alto, canoso, de rasgos afilados y mirada sagaz, Horacio era una amenaza para los empresarios y políticos locales, pero se derretía al ver a sus hijas, especialmente a la menor, Carmela. Un golpe en la puerta le distrajo de la contemplación de las facturas. «Adelante», dijo, enderezándose en la silla. Carmela entró, todavía con su vestido azul, pero con el pelo suelto y cayendo en suaves ondas sobre los hombros. «Papá, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó tímidamente, cerrando la puerta tras de sí. Horacio dejó inmediatamente los papeles a un lado y sonrió. «Claro que sí, siempre tengo tiempo para ti». Carmela se acercó a su padre y se sentó en el borde de su escritorio, como había hecho desde niña. «Quería hablar de la dote», empezó, tirando nerviosamente del dobladillo del vestido. Horacio enarcó una ceja. «¿Qué tiene de malo?» «Es demasiado grande, papá», dijo Carmela sin rodeos. «Matías es un hombre muy independiente. Se enorgullece de hacerlo todo por su cuenta. Temo que una dote tan generosa pueda herir su ego». Horacio se reclinó en su silla, mirando a su hija con aire estudiado. «¿Eso dijo Matías? ¿Te dijo algo?» No, se apresuró a responder Carmela. «Ni siquiera sabe el monto de la dote, solo lo conozco bien y comprendo cómo podría reaccionar». Horacio meneó la cabeza pensativo. «Carmela, es una tradición en nuestra familia. Cuando Aldora se casó, le di la misma dote. Y luego, con este dinero no solo mantengo a Matías, sino también a ti y a tus futuros hijos. Es tu póliza de seguros por si la vida se tuerce». Carmela suspiró. «Lo entiendo, papá, pero tal vez haya otra manera de organizar estos fondos, para que Matías no se sienta, ya sabes, obligado». Horacio miró a su hija con atención. Detrás de su severidad exterior se escondía la mente astuta de un hombre de negocios acostumbrado a calcular personas y situaciones con varios pasos por delante. «Está bien», dijo tras una pausa. «Pondré parte del dinero a tu nombre. Matías no tiene por qué saberlo. Será tu cuenta personal para imprevistos. El resto irá a tu familia, como debe ser». Carmela se animó y se inclinó para besar a su padre en la mejilla. «Gracias, papá. Eres el mejor». Horacio sonrió, pero una sombra de preocupación brilló en el fondo de sus ojos. Siempre había confiado en su intuición, y ahora ésta le decía que este matrimonio podría no ser tan tranquilo como su hija menor esperaba. «Carmela», la llamó cuando ya estaba en la puerta. «Sabes que siempre puedes volver a casa si algo va mal, ¿verdad?». Carmela miró sorprendida a su padre. «Por supuesto, papá. Pero no va a pasar nada, estoy segura». Horacio asintió e intentó sonreír de la forma más convincente posible. «Por supuesto». Cuando la puerta se cerró tras Carmela, Horacio sacó del cajón de su escritorio la carpeta con los resultados de la averiguación de antecedentes de Matías Irurrizaga que había encargado a un detective privado de Lima. Todo parecía impecable. Buena familia arequipeña, estudios universitarios, excelente historial crediticio, sin conexiones criminales ni fraudes financieros. Y sin embargo, algo preocupaba al viejo empresario. Algún detalle se le escapaba. La tarde envolvía Jaujos en una bruma fresca. El ajetreo del día se iba calmando poco a poco en la casa de los Arteaga. Carmela estaba sentada en su habitación, ultimando los preparativos de la boda. En la mesa, frente a ella, estaba la lista de invitados y, junto a ella, el plano de asientos que había que ultimar.
El sonido de un mensaje entrante en su teléfono la distrajo de su trabajo. Era Matías. Estoy deseando verte con tu vestido blanco. Te echo de menos. Carmela sonrió y dejó los papeles a un lado. Tecleó rápidamente una respuesta. Yo también te echo de menos, ya no queda mucho. Se reclinó en la silla y cerró los ojos, recordando su primer encuentro. Había sido en la biblioteca de su padre, donde Carmela estudiaba para los exámenes después de volver de la Universidad de Lima para pasar el fin de semana. Matías había ido a ver a Horacio por asuntos relacionados con su negocio, pero el viejo empresario no estaba en casa. Alfredo, el mayordomo, le sugirió a Matías que esperara en la biblioteca, donde Carmela se encontraba en ese momento. El joven, de modales impecables, se disculpó por la molestia y se sentó tranquilamente en un sofá lejano, procurando no molestar a la muchacha. Carmela, inmersa en sus libros de texto, ni siquiera se percató de su presencia hasta que necesitó sacar un diccionario de un estante alto. Estaba intentando alcanzar el libro, haciendo equilibrios de puntillas, cuando de repente sintió la presencia de alguien cerca. «Deja que te ayude», dijo Matías, alcanzando fácilmente el volumen. Carmela se volvió y se encontró con sus ojos, de un marrón oscuro con motas doradas que parecían brillar en la oscuridad de la biblioteca. «Gracias», murmuró, dándose cuenta de repente de que estaba conteniendo la respiración. «Matías Irurrizaga», se presentó, tendiéndole la mano. «He venido a ver al señor Sarteaga por negocios». «Carmela Sarteaga», respondió ella, sintiendo que el rubor inundaba sus mejillas. «Soy su hija». A partir de ese momento, todo giró como un caleidoscopio. Matías encontró una excusa para visitar la casa de Sarteaga al día siguiente. Luego invitó a Carmela a dar un paseo por la ciudad, y una semana después tuvieron su primera cita oficial en un restaurante. Carmela se enamoró inmediata e incondicionalmente. Matías no era solo guapo, era inteligente, culto, tenía opinión propia sobre muchos temas, y lo que era especialmente atractivo, sabía escuchar. Hacía que Carmela se sintiera especial, importante, valoraba su opinión, se interesaba por sus estudios, hacía planes para el futuro, en los que siempre estaban juntos. Su romance se desarrolló rápidamente, pero sin prisas. Matías nunca se precipitaba, siempre se mantenía dentro de los límites de la decencia, lo que agradaba especialmente a los padres de Carmela. Sabía cómo causar buena impresión, y rápidamente se convirtió en un huésped bienvenido en la casa de Sarteaga. Incluso Horacio, muy exigente con los pretendientes de sus hijas, reconoció que Matías era un joven digno y con buenas perspectivas. La propuesta de matrimonio llegó 8 meses después de conocerse. Fue una noche en el restaurante de la azotea de uno de los mejores hoteles de Lima, donde Matías invitó a Carmela después de su graduación. La puesta de sol coloreaba el cielo en tonos rosas y dorados. La música suave creaba una atmósfera romántica y el vino los mareaba. Cuando llegó el postre, una tarta de fresas con una cajita de terciopelo en lugar de decoración, Carmela se dio cuenta de lo que estaba pasando. Matías se arrodilló junto a su mesa y pronunció las palabras que toda chica enamorada sueña con oír. Había tanta ternura y amor en sus ojos, que no cabía duda de que se trataba de un sentimiento real. El anillo que le puso en el dedo era sencillo pero elegante. Un bisel de oro engastado con un pequeño diamante. «Sé que no es tan lujoso como te mereces», dijo entonces Matías, «pero te prometo que cuando mi negocio crezca, te regalaré las joyas más hermosas». Carmela sacudió la cabeza, sintiendo que lágrimas de felicidad cubrían sus ojos. «Es perfecto», respondió. «Y tú también». El teléfono volvió a sonar, devolviendo a Carmela a la realidad. «¿Ha habido suerte con el tema de las flores?», preguntó Matías. «Sí, mamá lo solucionó», respondió Carmela. «Lirios y rosas, tal y como queríamos». «Excelente. Tu mamá es un verdadero tesoro. La llamaré mañana por la mañana. Ahora mismo tenemos que terminar algunas cosas antes de la boda». «Por supuesto. Te quiero. Y yo a ti». Carmela guardó el teléfono y volvió a la lista de invitados. Pasado mañana sería la boda de sus sueños. Se casaría con el hombre que amaba y empezaría una vida nueva y feliz. Lo que no sabía era que el destino le estaba preparando un escenario muy diferente. El desayuno en casa de Sarteaga transcurrió en un ambiente inusualmente tenso. Horacio, en contra de su costumbre, no leía el periódico de la mañana, sino que estudiaba en silencio algunos documentos, frunciendo de vez en cuando el ceño y haciendo anotaciones en su cuaderno. Rosario intentaba entablar conversación con su marido y sus hijas,
pero solo recibía respuestas de una palabra. ¿Qué les pasa? Carmela no aguantó más y dejó el tenedor. Hoy estáis todos raros. Horacio levantó la vista de sus papeles y miró a su hija menor con una expresión que ella no pudo descifrar. Es que hay mucho que hacer antes de la boda, querida, respondió tras una pausa. No es para tanto. Aldora tosió significativamente y Horacio le lanzó una mirada de advertencia. ¿Qué? Carmela frunció el ceño, desviando la mirada de su padre a su hermana. ¿Qué me estás ocultando? Rosario puso la mano en el hombro de su marido. Horacio, tal vez deberías decírnoslo. Mejor que se entere por nosotros y no por otra persona. Horacio respiró hondo y dejó los papeles a un lado. De acuerdo, dijo, cruzando las manos delante de él. Carmela, he recibido una información sobre Matías que, digamos que me está haciendo reconsiderar su candidatura. Carmela sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué tipo de información?, preguntó con voz tensa. Mi contacto en el sector bancario me ha dicho que la empresa de Matías está al borde de la quiebra. Pidió varios préstamos importantes con garantías dudosas y ahora no puede devolverlos. Además, se sospecha que utilizó documentos falsos para obtenerlos. Carmela mira a su padre con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que está oyendo. Esto es un error, susurró. Matías no podría... Él nunca... Horacio negó con la cabeza. Comprobé la información a través de varias fuentes. Por desgracia, se confirmó. Carmela, cariño, creo que deberíamos aplazar la boda hasta que lleguemos al fondo de esta situación. Carmela se levantó de la mesa de un salto, con los ojos llenos de lágrimas. No, exclamó. No puedo creerlo. Matías es un hombre honrado. Es que no quieres que sea feliz. Carmela, la reprendió Rosario con severidad. No le hables así a tu padre. Él se preocupa por ti. ¿Se preocupa? La voz de Carmela temblaba de indignación. Se está metiendo en mi vida. Amo a Matías y nos vamos a casar, pase lo que pase. Con estas palabras salió corriendo del comedor, aturdida por la información y por sus propias emociones. Solo tenía una idea en la cabeza. Tenía que hablar con Matías, escuchar su versión de la historia. Coge el teléfono y marca su número, pero salta el buzón de voz. Volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. Desesperada, Carmela escribió: «Por favor, llámame urgentemente, es importante». No obtuvo respuesta. Carmela se pasea por la habitación sin saber qué hacer. Después de esperar 15 minutos, decidió actuar. Se vistió a toda prisa, bajó las escaleras traseras para evitar ver a sus padres y se dirigió al garaje. Los pensamientos se sucedían febrilmente en su cabeza. Cuanto más pensaba, más convencida estaba de que su padre estaba equivocado. Tenía que haber alguna explicación, y Matías podría dársela. El despacho de Matías estaba en el centro de la ciudad, en un pequeño edificio de arquitectura colonial que había alquilado con otros empresarios. Carmela aparcó cerca y se dirigió a la entrada con paso rápido. Carmela se dirigió al despacho de Matías, pero la puerta estaba cerrada. Llamó varias veces, pero nadie abrió. A través de la puerta de cristal pudo ver que no había nadie dentro. «Señorita, ¿está buscando al señor Irurrizaga?», se oyó una voz a sus espaldas. Carmela se giró y vio a un hombre mayor, probablemente uno de los vecinos de Matías, en el edificio de oficinas. «¿Sí? ¿Sabe dónde está?» «Se fue hace una hora. Dijo que tenía una reunión importante con unos proveedores de Cusco y que no volvería hoy». Carmela dio las gracias al hombre y caminó lentamente hacia el coche. Era extraño que Matías no le hubiera dicho nada del viaje a Cusco. Normalmente siempre daba a conocer sus movimientos, sobre todo en vísperas de una boda. Intentó llamarle de nuevo, pero su teléfono estaba apagado. Desesperada, Carmela decidió ponerse en contacto con Tomás Barrientos, el socio de Matías, que era la única persona que conocía todos sus asuntos. El despacho de Tomás estaba situado a 2 manzanas de la oficina de Matías. Carmela se dirigió rápidamente al pequeño edificio de 2 plantas que albergaba su empresa de importación textil. Tomás estaba sentado ante un escritorio lleno de papeles, calculando algo con una calculadora. Cuando vio a Carmela, se levantó de un salto, claramente sorprendido por su visita. «Carmela, qué sorpresa. ¿No deberías estar preparándote para la boda?» «Debería», aceptó Carmela, sentándose en la silla frente a él. «Pero necesito encontrar a Matías enseguida. ¿Tienes idea de dónde puede estar?» Tomás frunció el ceño, como si intentara recordar algo. Dijo algo de una reunión con los proveedores, pero para ser sincero,
No mencionó ningún viaje a Cusco. ¿Entonces tampoco sabes dónde está?, preguntó Carmela desesperada. Tomás negó con la cabeza, comprensivo. Desgraciadamente, pero estoy seguro de que aparecerá pronto. A lo mejor es que no funciona el teléfono o que está en una zona prohibida para las comunicaciones. Carmela hizo girar el anillo de compromiso en su dedo, pensativa. Tomás, dime, ¿tiene Matías algún problema de negocios? Tomás se tensó visiblemente. Sus ojos se desviaron por un momento, evitando la mirada directa de Carmela. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. Solo fue algo que mencionó mi padre sobre préstamos y una posible quiebra. Tomás rió nerviosamente, bajándose los puños de la camisa. Tonterías. A Matías le va muy bien, por supuesto. Como cualquier empresario, tiene sus altibajos, pero en general le va muy bien. Carmela escrutó el rostro de Tomás, tratando de ver si decía la verdad. Algo en su actitud parecía antinatural, tenso. ¿Estás seguro?, preguntó con insistencia. Si sabes algo, dímelo, por favor. Mañana es nuestra boda. Tengo derecho a saber si algo va mal. Tomás respiró hondo y la miró directamente a los ojos. Carmela, te juro que Matías es un hombre honesto. Te quiere y quiere hacerte feliz. Ahora, si no te importa, tengo que terminar unos cálculos. Te prometo que si Matías se pone en contacto conmigo, le haré saber enseguida que le estás buscando. Carmela se dio cuenta de que no conseguiría nada más de Tomás, así que le dio las gracias y salió del despacho. Las dudas la corroían por dentro. ¿Por qué Matías había desaparecido de repente la noche antes de la boda? ¿Por qué no contestaba al teléfono? ¿Y decía la verdad su padre sobre sus problemas económicos? Caminó despacio por las calles de Jaujas, sin fijarse en la hora y sin pensar que probablemente sus padres la estaban buscando. Su mente daba vueltas a un caleidoscopio de pensamientos y conjeturas, ninguno de los cuales la aliviaba. De repente el teléfono que llevaba en la mano vibró. Era un mensaje de Matías. Siento no haber contestado. Tuve que salir urgentemente por negocios. No pasa nada. Volveré esta noche. No te preocupes y confía en mí. Te quiero. Carmela sintió que la tensión se liberaba un poco. Así que Matías no había desaparecido, solo se había ido por negocios. Pero aún así, algo en la situación la inquietaba. ¿Por qué no le había avisado con antelación? ¿Por qué no le había devuelto las llamadas? Decidió que la única forma de obtener respuestas era esperar a la noche y hablar con Matías en persona. Tenía que dar explicaciones a sus padres y, de alguna manera, sobrellevar el día a la espera de conocer a su prometido. La tarde llegó de repente, trayendo un frío y un espeso crepúsculo. Carmela estaba sentada en el salón de casa de sus padres, mirando nerviosa el reloj. En ese momento sonó el timbre. Carmela se levantó de un salto, pero Aldora se le adelantó. Yo abro. Un minuto después, Matías entró en el salón, con aspecto cansado pero impecablemente vestido, como siempre. Llevaba un enorme ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Carmela. Buenas noches a todos, dijo con una ligera reverencia. Luego se acercó a Carmela y le entregó el ramo. Siento el retraso, querida. Las cosas se han alargado más de lo que esperaba. Carmela aceptó las flores, sin saber si alegrarse de verle o exigirle ya una explicación. ¿Dónde has estado?, preguntó en voz baja. Llevo todo el día intentando llamarte. Matías sonrió con culpabilidad. Te lo explicaré todo, pero ahora no. Se volvió hacia Horacio y Rosario. Señor Sarteaga, señora Monteverde, me gustaría hablarles de algunos detalles de la boda de Carmela y yo, si no les importa. Horacio se levantó de la silla, con el rostro impenetrable. Por supuesto, Matías, vamos a mi despacho. Rosario, ¿nos acompañas también? Sí, querida, respondió Rosario, lanzando una mirada de preocupación a su hija menor. Cuando los adultos se hubieron marchado, Aldora se sentó en el sofá con su hermana. ¿Te encuentras bien?, preguntó, cogiendo el ramo de Carmela y poniéndolo en un jarrón. No lo sé, respondió Carmela con sinceridad. No entiendo qué está pasando. Primero papá con esas acusaciones, luego Matías desapareciendo durante todo un día. ¿Y si papá tiene razón? ¿Y si Matías no es quien dice ser? Aldora pasó el brazo por los hombros de su hermana. No saquemos conclusiones precipitadas. Quizá todo tenga una explicación racional. Al fin y al cabo, Matías había vuelto en sí y la boda se celebraría mañana, como estaba previsto. Carmela asintió, tratando de convencerse de que las cosas saldrían bien. Decidió esperar a que Matías hablara con sus padres para exigirle una explicación.
La espera se prolongó durante hora y media. Durante todo ese tiempo, las hermanas estuvieron sentadas en el salón, intentando distraerse hablando de la próxima boda, pero los pensamientos de Carmela volvían una y otra vez a la misteriosa desaparición de su prometido y al extraño comportamiento de su padre. Finalmente, se abrió la puerta del estudio y salieron Matías, Horacio y Rosario. Para sorpresa de Carmela, los tres parecían bastante tranquilos, incluso pacíficos. ¿Está todo bien?, preguntó mirando a su padre a la cara. Horacio asintió, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. Sí, cariño. Matías me ha explicado la situación y creo que, efectivamente, mis informadores estaban equivocados. La boda seguirá adelante como estaba previsto. Matías se acercó a Carmela y le cogió la mano. ¿Puedo llevarte a casa? Tenemos que hablar. Carmela miró a sus padres, buscando su aprobación. Horacio asintió de mala gana. Pero no te quedes mucho tiempo. Mañana es un gran día, los dos necesitáis descansar. Matías condujo con confianza a Carmela hacia la salida, apoyándola bajo el codo como hacía siempre. Su coche, un sedán caro de fabricación europea, olía a cuero y a colonia cara. Carmela se abrochó el cinturón y se volvió hacia su prometido. ¿Ahora puedes explicarme qué está pasando? Matías arrancó el motor y se alejó sin problemas. Tu padre recibió una información sobre mis negocios que le alarmó. Hace poco pedí un gran préstamo, pero no para cubrir mis deudas, sino para ampliar mi negocio. Había encontrado nuevos mercados en Europa y necesitaba fondos para aumentar la producción. ¿Y por eso desapareciste un día entero?, preguntó Carmela con incredulidad. Matías suspiró. Me enteré de que tu padre me estaba controlando, y eso me dolió, Carmela. Creía que me había ganado su confianza. Necesitaba tiempo para ordenar mis ideas y preparar todo el papeleo para demostrar mi solvencia económica. Por eso fui a Cusco. Mi banco está allí, y necesitaba conseguir algunas referencias. Carmela estudió el perfil de Matías, tratando de ver si decía la verdad. Su explicación parecía lógica, pero algo no encajaba. Podrías habérmelo dicho, dijo en voz baja. Lo habría entendido. Matías alargó la mano y le apretó los dedos. Ya lo sé, estaba demasiado alterada. Lo siento mucho. Te prometo que no volveré a desaparecer así, sin avisar. Carmela quería creerle. Más que nada, quería que todo fuera como él decía que sería. Al fin y al cabo, mañana era el día de su boda, el comienzo de una nueva vida, y no podía permitir que las dudas arruinaran ese feliz momento. Te creo, dijo por fin. Y te quiero. Matías sonrió, con los ojos casi negros a la luz de la calle. Yo también te quiero, Carmela, más que a nada en el mundo. Condujeron hasta la nueva casa que Matías les había comprado hacía unos meses. Una pequeña pero acogedora mansión en las afueras de Jauchos, rodeada de un jardín. Aquí planeaban empezar su vida familiar después de la boda. Matías aparcó el coche y se volvió hacia Carmela. ¿Quieres entrar? Podría preparar un té. Carmela negó con la cabeza. Mejor hoy no. Mamá tiene razón. Los dos tenemos que descansar antes de mañana. Matías se inclinó hacia ella y la besó suavemente. Hasta mañana entonces, mi futura esposa. Carmela sonrió, pero los gatos de la duda seguían escarbando en su interior. Vio cómo Matías daba la vuelta al coche para llevarla de vuelta con sus padres e intentó convencerse de que todo iría bien. La mañana del día de la boda era clara y soleada, como si la propia naturaleza bendijera la unión de Carmela y Matías. Al amanecer, la casa Sarteaga bullía de actividad a medida que llegaban estilistas, maquilladores, floristas, todos arremolinados en torno a la novia, transformándola en la chica más guapa de Jauchos. Carmela estaba sentada frente al espejo de su dormitorio mientras las hábiles manos de un maestro arreglaban su cabello oscuro en un elaborado peinado adornado con flores frescas. La noche anterior a la boda, apenas había dormido. Los pensamientos sobre el extraño comportamiento de Matías no la habían dejado dormir. Pero ahora, mirando su reflejo en el espejo, decidió dejar atrás todas las dudas. Hoy era el día de su boda y sería feliz. La puerta del dormitorio se entreabrió y Rosario se asomó a la habitación. ¿Puedo?, preguntó, y tras recibir un gesto afirmativo de la estilista, entró. Llevaba en la mano una cajita de terciopelo. «Quería darte esto», dijo Rosario, tomando asiento junto a su hija. «Es mi regalo de bodas». Abrió la caja y Carmela soltó un grito de alegría. Dentro había un exquisito collar de perlas con un cierre de diamantes.
Mamá, es precioso, susurró Carmela, tocando suavemente las perlas. Es una joya familiar, le explicó Rosario. Me lo regaló la madre de Horacio el día de nuestra boda. Ahora ha llegado el momento de pasártela a ti. La estilista se apartó para que Rosario pudiera poner el collar alrededor del cuello de su hija. Las perlas contrastaban maravillosamente con la piel aceitunada de Carmela, dándole aún más elegancia. Ahora tienes algo viejo y algo prestado, sonrió Rosario, recordando una vieja tradición. Algo nuevo es tu vestido y algo azul. Una liga, sonrió Carmela avergonzada. Aldora se la dio. Rosario rió y abrazó a su hija con fuerza, procurando no despeinarla. Me alegro mucho por ti, querida. Espero que encuentres con Matías la misma felicidad que yo encontré con tu padre. ¿Cómo está papá?, preguntó Carmela recordando sus sospechas de ayer. Malhumorado como siempre, dijo Rosario. Ya le conoces. Para él ningún hombre es lo bastante bueno para sus hijas. Carmela sonrió, sintiéndose aliviada. Parecía que, efectivamente, la conversación de ayer con Matías había disipado las dudas de su padre, y ahora nada empañaría su feliz día. En ese momento Aldora irrumpió en la habitación, ya vestida con un vestido de dama de honor rosa pálido, maquillada y peinada, lista para la ceremonia. «Carmela, no te lo vas a creer», exclamó. «Ha llegado una delegación del ayuntamiento. Quieren felicitaros a ti y a Matías y entregaros una especie de certificado conmemorativo. ¿Te lo puedes creer?». Carmela enarcó las cejas, sorprendida. «¿En serio? ¿Pero por qué?». «Dicen que es en honor a la unión de dos familias respetadas en la ciudad», explicó Aldora. «Pero yo creo que es por las donaciones de papá para la reconstrucción de la plaza del pueblo». Rosario se levantó y se ajustó el vestido. «Voy a charlar con ellos mientras Carmela se prepara. Aldora, quédate con tu hermana». Cuando su madre salió, Aldora se sentó en el asiento que acababa de dejar libre y miró a su hermana detenidamente. ¿Nerviosa? Carmela negó con la cabeza. Sorprendentemente no. Después de todas las dudas de ayer, siento una especie de extraña calma. Es como si todo hubiera encajado en su sitio. Aldora estudió dubitativa el rostro de su hermana, pero no siguió con el tema. En su lugar, sacó del bolsillo un pequeño frasco de perfume. «Toma, lo he comprado especialmente para ti. Se llama jazmín blanco. A Matías le encanta ese aroma». Carmela aceptó el regalo agradecida y se aplicó un poco de perfume en las muñecas y el cuello. El aroma, dulce pero no empalagoso, complementaba perfectamente su look. «Gracias», dijo con sinceridad. «Eres la mejor hermana del mundo». Aldora la abrazó, con cuidado de no arrugar el vestido. «Y tú eres la novia más hermosa de Perú. Matías es un hombre afortunado». La ceremonia nupcial iba a celebrarse en la antigua iglesia de la Santa Rosa, situada en el centro de Jaujos. Era una hermosa iglesia colonial de techos altos y vidrieras, por las que entraba la luz del sol con rayos multicolores. En el interior de la iglesia sonaba música tranquila. Los invitados ya se habían sentado en filas de bancos decorados con rosas y lirios blancos. En el altar estaba Matías, muy guapo con su traje negro y una rosa blanca en el ojal. A su lado estaba su mejor amigo y padrino, Tomás Barrientos. Matías levantó la vista cuando Carmela entró en la iglesia del brazo de su padre, y su rostro se iluminó con una alegría tan genuina que las dudas que aún le quedaban se disiparon al instante. «Este hombre la quiere», se le nota en cada rasgo de la cara. El sacerdote, un hombre mayor de ojos amables y barba gris, dio comienzo a la ceremonia. Su voz, amplificada por la acústica de la iglesia, resuena en todo el espacio, hablando de la santidad del matrimonio, del amor y la fidelidad, del hecho de que solo la muerte puede separar a una pareja. Es el momento de los votos. Matías, mirando a Carmela a los ojos, pronuncia las palabras que él mismo ha escrito. A los votos siguió el intercambio de anillos. Tomás entregó a Matías un sencillo anillo de oro que colocó cuidadosamente en el dedo de Carmela. Aldora, que estaba de pie junto a la novia como su dama de honor, entregó a Carmela un anillo para Matías, igualmente sencillo pero elegante. «Os declaro marido y mujer», dijo solemnemente el sacerdote. «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Podéis besar a la novia». Matías levantó suavemente el velo de Carmela y la besó con ternura entre los aplausos de todos los presentes. En aquel momento, Carmela se sintió la mujer más feliz de la tierra. Tras la ceremonia, los recién casados y sus invitados se trasladaron a la finca de Sarteaga, donde se les ofreció una suntuosa recepción.
Los sirvientes pasaban entre los invitados con bandejas de copas de champán y entremeses gourmet. Carmela y Matías se sentaron en la mesa principal, recibiendo las felicitaciones del interminable flujo de invitados. Una sonrisa de felicidad brillaba en el rostro de Carmela, mientras que los ojos de Matías permanecían fijos en su joven esposa, como si temiera que desapareciera si la perdía de vista un solo segundo. «Eres la novia más hermosa que he visto nunca», le susurró al oído mientras otro invitado se alejaba de su mesa. «Y tú eres el novio más guapo», contestó Carmela, apretándole la mano por debajo de la mesa. Horacio Sarteaga se levantó de su asiento y golpeó su vaso con la cuchara, pidiendo silencio. Cuando se calmó el ruido, tomó la palabra, y su voz profunda llenó el espacio. «Queridos amigos, familiares, invitados de honor, hoy es un día especial para nuestra familia. Mi hija menor, Carmela, ha contraído matrimonio con Matías Irurrizaga Chávez». Hizo una pausa y miró a los recién casados con una cálida sonrisa paternal. «Matías, hoy no solo te doy la mano de mi hija, sino que te confío su felicidad. Cuídala como el tesoro más preciado». Horacio levantó su copa. Por Carmela y Matías, por su felicidad, el amor y la prosperidad de su familia. Los invitados levantaron sus copas y el aire se llenó del tintineo del cristal. Carmela se enjugó furtivamente una lágrima, conmovida por las palabras de su padre. A pesar de sus dudas de ayer, hoy había aceptado a Matías como hijo, y eso llenaba su corazón de alegría. Tomás Barrientos, el padrino y mejor amigo de Matías, se levantó a continuación. Estaba ligeramente pálido y parecía un poco nervioso, pero su voz sonaba firme. «Conozco a Matías desde hace 5 años», comenzó, «y puedo decir con seguridad que nunca lo he visto tan feliz como el día que conoció a Carmela. Ella le cambió la vida, lo convirtió en un hombre mejor». Tomás miró directamente a Carmela. «Tú eres especial, Carmela. Cuida de él como él cuidará de ti». Carmela asintió, un poco sorprendida por la repentina emotividad de Tomás, que solía ser reservado y de pocas palabras. Matías le apretó la mano con más fuerza y ella sintió que sus dedos se tensaban. Tal vez él también estaba sorprendido por el discurso de su amigo. La velada continuó. Los invitados bailaron, comieron, bebieron y se divirtieron. Carmela y Matías abrieron la parte del baile con el vals tradicional que llevaban semanas practicando. Girando en los brazos de su marido al son de la música, Carmela se sintió como la heroína de un cuento de hadas. Su vestido crujía con cada movimiento, y Matías tenía la cara tan cerca que podía ver el brillo dorado de sus ojos castaños. «Te quiero», le susurró al oído cuando la música empezó a apagarse. «Y yo a ti», respondió ella, acurrucándose un poco más cerca de él de lo que el decoro permitía. Después del baile, Aldora se acercó a ellos, llevando de la mano a su hijo Miguel, de 5 años, vestido con un trajecito que le hacía parecer una réplica en miniatura de los hombres adultos. «Tía Carmela, eres como una princesa», le dijo el niño, mirándola con los ojos muy abiertos. Carmela se rió y se inclinó hacia su sobrino. «Y tú eres como un príncipe, Miguel, el príncipe más guapo de toda la fiesta». El niño sonrió tímidamente y se escondió detrás de la falda de su madre. «Durante toda la velada solo habló de lo guapa que era su tía», dijo Aldora, acariciando cariñosamente la cabeza de su hijo. «Parece que tiene un admirador». «Tiene muchos», dijo Matías, rodeando con el brazo la cintura de Carmela. Pero solo uno tenía la suerte de ser su marido. Aldora miró atentamente a Matías, y algo parecido a la sospecha o la preocupación relampagueó en su mirada. Pero el momento fue breve, y en un segundo volvió a sonreír. «Espero que te des cuenta del tesoro que has recibido, Matías», dijo, y había una advertencia en su voz, oculta tras la máscara de una broma. «Más que eso», respondió Matías con seriedad, sin darse cuenta o fingiendo no darse cuenta del tono de Aldora. Hacia el final de la velada, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado y los demás estaban demasiado ocupados hablando o bailando, Carmela y Matías se escabulleron sin que nadie se diera cuenta. Según la tradición, los recién casados debían pasar la noche de bodas en la nueva casa que ahora era su nido familiar. La casa, una mansión de estilo colonial de 2 plantas, estaba totalmente preparada para su llegada. Las cuidadosas manos de las criadas habían decorado el dormitorio con flores y encendido velas aromáticas.
En la mesa junto a la cama había champán en una cubitera de plata y 2 copas de cristal. Matías cogió a Carmela en brazos al cruzar el umbral de la casa, siguiendo otra tradición nupcial. Carmela le rodeó el cuello con los brazos, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por la emoción y la felicidad. «Bienvenida a casa, señora Irurrizaga», dijo Matías mientras la bajaba suavemente al suelo del espacioso vestíbulo. «Me gusta cómo suena eso», susurró Carmela, aún sin creerse que aquel cuento de hadas fuera por fin una realidad. Matías se inclinó hacia ella y la besó con ternura, al principio suavemente, casi castamente, y luego cada vez con más pasión, acercándola a él como si temiera que pudiera desaparecer. «Quiero enseñarte la casa», dijo cuando por fin se separaron, ambos jadeando ligeramente. «¿Toda la casa?», preguntó Carmela con una leve sonrisa. «¿Ahora mismo?». Matías se rió, captando la indirecta. «Quizás solo el dormitorio», sugirió, con los ojos oscurecidos por el deseo. Carmela asintió, de repente demasiado excitada para hablar. Era su primera noche como marido y mujer. La noche con la que había soñado desde que Matías le había puesto el anillo en el dedo. El dormitorio estaba en el primer piso, al final de un largo pasillo. Era una habitación espaciosa con grandes ventanales que daban al jardín. La suave luz de las velas creaba un ambiente íntimo y romántico. La cama, maciza y con el cabecero tallado, estaba cubierta de sábanas blancas como la nieve y sembrada de pétalos de rosa. «Es precioso», exhaló Carmela, mirando a su alrededor. Matías se acercó a la mesa y abrió el champán. El sonido del corcho resonó en la habitación. «Por nosotros», dijo tendiéndole una copa a Carmela. «Por el comienzo de nuestra vida juntos». Bebieron el champán sin apartar los ojos el uno del otro. Después, Matías cogió la copa vacía de Carmela y la dejó sobre la mesa. «Date la vuelta», dijo en voz baja. «Te ayudaré con el vestido». Carmela se volvió de espaldas a su marido, sintiendo cómo sus dedos desabrochaban suavemente los pequeños botones de la espalda de su vestido de novia. Cada caricia de Matías le producía una oleada de calor. Cuando se desabrochó el último botón, Matías se inclinó hacia ella, le besó el cuello y tiró lentamente del vestido hacia abajo, liberándola de los hombros. El vestido se deslizó y cayó a sus pies en una nube de seda. Carmela se quedó en la fina lencería que había elegido especialmente para esta noche. «Eres preciosa», susurró Matías volviéndola hacia él. «La mujer más hermosa del mundo». Sus labios se encontraron en un tierno beso, que poco a poco se fue volviendo más y más apasionado. Las manos de Matías se deslizaron por el cuerpo de Carmela, explorando cada curva, cada línea, memorizándolas. Carmela le desabrochó la camisa, luego el chaleco, ayudándole a liberarse de su ropa. Cuando ambos estuvieron casi desnudos, Matías cogió a Carmela en brazos y la bajó suavemente sobre la cama. Los pétalos de rosa se esparcían a los lados, algunos pegados a su piel, creando una imagen surrealista. «He esperado tanto tiempo este momento», dijo Matías, cerniéndose sobre ella. «Yo también», respondió Carmela, atrayéndolo hacia ella. Sus cuerpos se fundieron en uno solo y el mundo que les rodeaba dejó de existir. Solo ellos dos, su respiración, sus susurros, su amor. La mañana los encontró abrazados. La luz del sol se colaba por los huecos de las cortinas, pintando rayas doradas en la cama. Carmela fue la primera en despertarse y durante unos minutos se quedó tumbada, observando a su marido dormido. Su rostro parecía más joven e indefenso mientras dormía. Largas pestañas oscuras proyectaban sombras sobre sus pómulos y tenía los labios ligeramente abiertos. Carmela salió de la cama con cuidado de no despertar a Matías y se puso su camisa, la más ajustada que encontró. La camisa le llegaba casi hasta las rodillas y olía a su colonia, una mezcla de sándalo, cedro y cítricos. Bajó a la cocina con la intención de preparar el desayuno. Sería su primer desayuno juntos como marido y mujer, y Carmela quería que fuera especial. La cocina parecía estar totalmente equipada y bien surtida. En la nevera había todo lo necesario para un suntuoso desayuno. Huevos, bacon, fruta fresca, yogur, queso, pan. En la encimera había una cafetera y una tostadora de última generación. Carmela se orientó rápidamente y se puso manos a la obra. Batió huevos para la tortilla, cortó fruta para la ensalada y puso el café a hervir. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, mezclándose con el olor del bacon friéndose. «Ahí estás»,
Se oyó la voz de Matías desde la cocina. Carmela se dio la vuelta y vio a su marido en la puerta de la cocina. Solo llevaba pantalones, y Carmela no pudo evitar admirar su torso desnudo, los hombros anchos, el pecho definido, el vientre plano con el rastro de vello oscuro que le llegaba por debajo de la cintura del pantalón. «Buenos días», sonrió ella. «Nos estoy preparando el desayuno». Matías se acercó y la abrazó por detrás, besándole el cuello. «El desayuno puede esperar», murmuró, girándola hacia él. «Pero yo no puedo». Sus labios se encontraron con los de ella, y Carmela se rindió con una carcajada, dejando que la arrastrara de vuelta al dormitorio. Tuvieron que volver a preparar el desayuno, pero no le importó. Al fin y al cabo, tenían todo el día por delante. Tras un desayuno tardío, decidieron recorrer la casa y el jardín. Matías le enseñó a Carmela con orgullo todas las habitaciones, todos los rincones de su nuevo hogar. La casa estaba amueblada con gusto, combinando las comodidades modernas con el estilo clásico peruano. Los grandes ventanales dejan entrar mucha luz, creando una sensación de amplitud y ligereza. El jardín era especialmente bonito, bien cuidado, con arbustos y árboles en flor y una pequeña fuente en el centro. Matías me dijo que había contratado a un jardinero que venía 2 veces por semana para mantener el jardín en perfectas condiciones. «¿Te gusta?», preguntó, observando la reacción de Carmela. «Mucho», respondió ella con sinceridad. «Es la casa perfecta, Matías. No podría haber soñado con una mejor. Solo lo mejor para mi mujer», dijo abrazándola. Pasaron el día juntos, sin salir de casa, disfrutando de su mutua compañía. Carmela ordenó las cosas que le habían traído de casa de sus padres antes de la boda. Vestidos y blusas ocuparon su lugar en el amplio armario, cosméticos y perfumes en el tocador, libros en los estantes de la biblioteca. Por la noche prepararon juntos la cena, riendo y bromeando entre ellos. Matías resultó ser un buen cocinero, aunque admitió que normalmente prefería cenar en restaurantes. «Pero estaría dispuesto a aprender a cocinar para ti», dijo mientras cortaba las verduras para la ensalada. «Aprenderemos juntos», respondió Carmela, enseñándole a coger el cuchillo. Cenaron a la luz de las velas, abriendo una botella de buen vino tinto. Hablaron del futuro, de planes, de cómo amueblarían la casa, de los hijos que algún día la llenarían de risas. Después de cenar, se instalaron en el salón. Matías encendió la chimenea y se sentaron uno al lado del otro en el sofá, observando el baile de las lenguas de fuego. Carmela apoyó la cabeza en el hombro de su marido, sintiendo una inmensa felicidad. Hacía solo un día había dudado de Matías, de sus sentimientos y de sus intenciones. Ahora esas dudas le parecían tontas e infundadas. Claro que la quiere. Se le nota en cada mirada, en cada caricia, en cada palabra. «¿En qué estás pensando?», preguntó Matías, dándose cuenta de que estaba pensando. «En lo feliz que soy», respondió Carmela con sinceridad. «Y en lo estúpida que fui ayer al dudar de ti». Matías se puso tenso, pero enseguida se relajó. «Es normal», dijo él. «La emoción previa a la boda nos hace dudar de todo. Lo importante es que ahora estamos juntos». Se inclinó hacia ella y la besó, y todos los pensamientos sobre las dudas de la noche anterior se desvanecieron bajo la presión de su ternura. La tarde se convirtió en noche, y la noche en una apasionada repetición de su noche de bodas. Mientras se dormía en los brazos de Matías, Carmela pensó que, si el cielo existía, debía de ser muy parecido a esto. Estar con la persona que amas, en una casa que se convierte en la tuya, con un futuro lleno de esperanzas y planes. La mañana del segundo día de su vida matrimonial comenzó tan idílica como la primera. Se despertaron abrazados, desayunaron en la cama y pasaron la mayor parte del día en casa disfrutando de la novedad de la vida conyugal. Hacia la noche, Matías recibió una llamada telefónica que pareció alarmarle. Fue a hablar a otra habitación y regresó con una expresión de preocupación en el rostro. «¿Ocurre algo?», le preguntó Carmela, notando el cambio de humor. Matías se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Ha habido algunos problemas con el envío boliviano», explicó. «Me temo que tendré que ausentarme 1 o 2 días para solucionarlo». Carmela sintió una punzada de decepción, pero intentó no mostrarla. «Claro que lo entiendo», dijo con una sonrisa. «Los negocios son los negocios». Matías se acercó y la abrazó. «Eres una mujer increíble, Carmela».
La mayoría de las recién casadas montarían un escándalo al enterarse de que su marido se iba al segundo día de la boda. Yo no soy la mayoría, respondió ella besándole la mejilla. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana, dijo Matías. Volveré pasado mañana por la noche, 3 días como muy tarde. Carmela asintió, ocultando su decepción. Había esperado pasar al menos la primera semana de casados con Matías sin separarse, pero comprendió que los negocios exigían sacrificios. Te echaré de menos, dijo, acurrucándose contra él. Yo también, respondió Matías, abrazándola con más fuerza. Te prometo que en cuanto vuelva nos pondremos al día. Pasaron el resto del día juntos, intentando saborear cada momento antes de separarse. Cenaron en un pequeño restaurante del centro de la ciudad y luego pasearon por las calles nocturnas de Jaujos, cogidos de la mano y mirando las estrellas. Cuando volvieron a casa, su amor fue especialmente apasionado, como si quisieran saciarse antes de separarse. Por la mañana, Matías preparó una pequeña maleta y pidió un taxi al aeropuerto. Partía hacia La Paz, la capital de Bolivia, donde le esperaba una reunión con proveedores. Te llamaré en cuanto aterrice, prometió, despidiéndose de Carmela con un beso. Y te llamaré todas las noches. Ten cuidado, le dijo Carmela mientras le ayudaba a llevar la maleta hasta el taxi. Se quedó en el umbral de la puerta, saludando con la mano hasta que el taxi desapareció al doblar la esquina. Luego volvió a la casa, que de repente le pareció demasiado grande y vacía sin Matías. Para olvidarse de la soledad, Carmela decidió ponerse a trabajar. Limpió la cocina, repasó los libros de la biblioteca y regó las flores del jardín. El día se hizo interminable. Hacia la noche, Matías llamó como había prometido y hablaron durante casi 1 hora. Él habló del vuelo, de la ciudad, de las próximas negociaciones. Ella habló de su día, de su casa, de lo mucho que le echaba de menos. Al día siguiente, Carmela decide visitar a sus padres. Llamó a su madre por la mañana, y Rosario se alegró de tener noticias suyas. Por supuesto, ven, cariño, dijo. Todos te echamos de menos. En casa de sus padres, Carmela fue recibida con los brazos abiertos. Rosario la abrazó como si no la hubiera visto en años, ni en 2 días. Horacio, aunque más reservado, miraba a su hija con indisimulado afecto. ¿Cómo es la vida de casados?, preguntó Aldora cuando se quedaron solos en el salón. ¿Se porta bien Matías? Todo va bien, contestó Carmela sin entrar en detalles. Matías es el marido perfecto. ¿Dónde está ahora?, preguntó Aldora. ¿Por qué no ha venido contigo? Está de viaje de negocios en Bolivia, explicó Carmela. Tiene problemas con sus proveedores. Aldora enarcó una ceja. Al segundo día de la boda, ¿en serio? Carmela sintió que la irritación aumentaba en su interior. ¿Por qué Aldora siempre buscaba una excusa para dudar de Matías? Los negocios no esperan, dijo con frialdad, y yo lo apoyo plenamente en eso. Aldora levantó las manos en un gesto conciliador. Solo preguntaba, no tienes por qué ponerte a la defensiva de inmediato. El resto de la visita transcurrió en un ambiente más relajado. Carmela ayudó a su madre con la cena, jugó con su sobrino Miguel y escuchó las últimas noticias de su padre sobre sus negocios. Al anochecer, regresó a casa sintiéndose un poco más asentada, aunque la casa seguía pareciendo vacía sin Matías. Esa noche Matías no llamó. Carmela esperó hasta medianoche, pero el teléfono estaba en silencio. Intentó llamarle ella misma, pero nadie lo cogió. Al principio se preocupó, pensando que podría haberle pasado algo. Luego pensó que probablemente estaba ocupado negociando o que su teléfono no funcionaba. Finalmente, el cansancio se apoderó de ella y se quedó dormida, con el teléfono en la mano por si Matías volvía a llamar. La mañana del tercer día sin Matías comenzó con su mensaje. Siento no haberte llamado ayer. Las negociaciones se alargaron hasta altas horas de la noche. Todo va bien, pero tendré que quedarme otro día. Te echo de menos. Carmela se sintió aliviada al saber que estaba bien, pero la decepción de que su ausencia se prolongara no la abandonó en ningún momento. Respondió con una frase corta. Yo también te echo de menos. Vuelve pronto. El día transcurrió entre tareas domésticas y la lectura de libros de la rica biblioteca de Matías. Por la noche, él llamó. Se disculpó por su ausencia y prometió que volvería mañana, independientemente de cómo fueran las cosas con los proveedores. Al cuarto día, Carmela se levantó decidida a hacer algo especial para Matías con motivo de su regreso. Quería demostrarle que comprendía la importancia de su trabajo y que le apoyaba, aunque eso supusiera estar sola la mayor parte de su primera semana como marido y mujer.
Decidió organizar una cena romántica. Por la mañana fue al mercado, donde compró productos frescos, marisco, verduras y fruta para el postre. En la floristería eligió lirios blancos, las flores favoritas de Matías. En la licorería compró una botella de vino tinto caro. De vuelta a casa, Carmela se pone a cocinar. Decidió preparar ceviche de corvina, un plato tradicional peruano que le gustaba mucho a Matías. Después, ternera asada con verduras y mousse de chocolate de postre. Mientras la carne languidecía en el horno, llenando la casa de un delicioso aroma, Carmela se dedicó a decorar la mesa. Colocó el mejor mantel, dispuso los candelabros de plata, dobló las servilletas con elegancia. Colocó las flores en un jarrón de cristal en el centro de la mesa. Carmela subió al dormitorio para darse un baño y cambiarse. Eligió un vestido nuevo que se había comprado para la luna de miel, azul oscuro, ajustado y con un escote profundo. Al mirar el reloj, Carmela se da cuenta de que Matías no tardará en volver. Decidida a sorprenderle, subió al dormitorio y se escondió detrás de la pesada cortina de la ventana, desde donde podía ver la puerta principal. Desde allí podría ver la primera reacción de su marido ante la decoración festiva de la casa. Pronto se oyó el ruido de un coche que se acercaba, la puerta se cerró de golpe y, un instante después, la llave hizo clic en la cerradura. Carmela contuvo la respiración, dispuesta a salir de su escondite y abrazar a su marido en el momento oportuno. Carmela se quedó inmóvil detrás de la cortina, sin aliento. Sentía que su corazón se había detenido y sus oídos hacían ruido, ahogando todos los sonidos excepto las crueles palabras que su marido acababa de pronunciar. Matías se paseaba por el salón, hablando por teléfono, sin darse cuenta de que cada palabra que pronunciaba era como una daga envenenada que se clavaba en el corazón de su mujer. Sí, la primera etapa del plan se había completado. Esa estúpida chica es ahora mi mujer. Su voz, normalmente suave y afectuosa cuando se dirigía a Carmela, sonaba ahora áspera y cínica. Solo le quedaba apoderarse del dinero de su familia. Una pausa. Carmela apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, dejando marcas en forma de media luna. Claro que tendré cuidado. El viejo no es tan simple como parece. Intentó ponerme a prueba antes de la boda, pero lo solucioné. Matías se rió, y la risa que antes le había parecido tan genuina a Carmela ahora sonaba como una burla a su ingenuidad. Tomás lo ha hecho todo como acordamos. El papeleo está impecable. Otra pausa. Matías se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Carmela pudo verlo a través de la delgada rendija entre las cortinas. Un rostro apuesto que ahora parecía ajeno y hostil, la postura relajada de un hombre que había logrado su objetivo. No, no te preocupes. Ella no se da cuenta de nada. Está perdidamente enamorada. Dio un sorbo a su vaso. Me doy un mes, 2 como mucho. En ese tiempo tengo que acceder a sus cuentas. El viejo le prometió una generosa dote, aunque parte del dinero parece estar solo a su nombre. Pero eso no es problema. Ella confía en mí implícitamente. Carmela sintió que la sangre se le escurría de la cara. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, y las palabras de Matías seguían escociéndola, manteniéndola despierta. En cuanto consiga el dinero podremos poner en práctica la segunda parte del plan. Matías bebió otro sorbo de whisky. Sí, recuerdo lo de la deuda. No te preocupes, antes te la devolveré. Terminó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesita. Luego se terminó el whisky de un trago y se levantó, obviamente con la intención de ir a cambiarse. Carmela se desplomó contra la pared, rezando para que no decidiera ir al dormitorio. Necesitaba tiempo para asimilar lo que había oído y decidir qué hacer a continuación. Afortunadamente, Matías se dirigió al cuarto de baño situado en la planta baja. En cuanto la puerta se cerró tras él, Carmela salió sigilosamente de detrás de la cortina y se arrastró hasta la puerta principal. Le temblaban los dedos al girar con cuidado la llave en la cerradura. Finalmente, la puerta se abrió y Carmela salió al frío de la noche. Corrió hacia su coche sin mirar atrás, temiendo oír en cualquier momento los pasos de Matías tras ella. Una vez dentro del coche, se quedó inmóvil un momento, tratando de asimilar el caos de pensamientos y sentimientos. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Estas preguntas se agolpaban en su cabeza, sucediéndose a un ritmo febril. A casa, decidió finalmente. A casa de su padre. Él se lo había advertido y ella no le había creído. Con manos temblorosas,
Carmela arrancó el motor y se incorporó a la carretera. Las lágrimas le nublaban la vista y tenía que parpadear a menudo para ver el camino. Una tormenta de emociones se desató en su interior. Dolor, resentimiento, humillación, ira. El hombre al que había confiado su corazón, su vida, había resultado ser un mentiroso y un tramposo que había utilizado sus sentimientos para sus propios fines egoístas. El camino a casa de sus padres se le hizo interminable. Carmela se obligó a concentrarse en conducir, sin dejar que sus pensamientos derivaran hacia una oscura espiral de desesperación. «Aguanta», se dijo a sí misma. «Solo un poco más. Podrás contarlo todo en casa. Allí te ayudarán». Por fin tomó el camino familiar que llevaba a la casa de Sarteaga. Los faros del coche captaron la silueta de Aldora, que obviamente había oído el ruido del coche que se acercaba y había salido al porche. Carmela paró el coche y salió. Sentía las piernas como algodón y apenas podía mantenerse en pie. «¡Carmela!». Aldora bajó rápidamente los escalones. «¿Qué te pasa? ¿Por qué?». Al ver la expresión de su hermana, se detuvo y abrió los brazos. Carmela se dejó caer en ellos y finalmente rompió a llorar. Los sollozos sacudieron su cuerpo y las lágrimas corrieron por sus mejillas, manchando el maquillaje que se había aplicado con esmero. «Aldora», exhaló entre sollozos. «Tenías razón. Él, Matías, se casó conmigo por el dinero». Aldora abrazó más fuerte a su hermana, acariciándole la espalda. «Calla, pequeña, calla. Entremos en casa. Papá tiene que oír esto». Apoyándose en Aldora, Carmela subió los escalones y entró en la casa. En el amplio zaguán, Horacio salió a su encuentro, alarmado por el ruido. «¿Carmela?». Su voz sonó sorprendida. «¿Qué ha pasado?». Rosario apareció junto a su marido. Su rostro expresaba ansiedad y preocupación. «Cariño, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Matías?». Al oír el nombre de su marido, Carmela se estremeció y una nueva oleada de sollozos sacudió su cuerpo. Aldora intercambió una mirada con sus padres y condujo suavemente a su hermana al salón. La dejó en el sofá y se acuclilló a su lado, sin dejar de sostenerla. «Carmela», dijo Rosario en voz baja, sentándose al otro lado. «Por favor, cuéntanos qué ha pasado. No podemos ayudarte si no sabemos qué te pasa». Horacio permaneció de pie, con la cara ensombreciéndose poco a poco, a medida que adivinaba la posible causa del estado de su hija. Carmela respiró hondo, tratando de calmarse. Luego, tartamudeando y sollozando, les contó todo. Cómo había preparado la sorpresa para Matías, cómo se había escondido en el dormitorio, cómo le había oído hablar por teléfono. «Me llamó estúpida», le temblaba la voz de humillación y dolor. Dijo que la primera etapa del plan estaba hecha y que ahora solo quedaba hacerse con el dinero de la familia. «Él me utilizó todo este tiempo. Nunca me quiso». Rosario rodeó a su hija con los brazos, acunando su cabeza contra su pecho, como había hecho cuando Carmela era pequeña y acudía a su madre con sus penas infantiles. Pero este dolor no era infantil. Era agudo, adulto, desgarrador. «Tenía razón», dijo Horacio en voz baja, fría como el acero. «Sentí que le pasaba algo, pero me permití creer su explicación porque vi lo feliz que estabas». Fue a la barra y se sirvió un coñac. Se lo bebió de un trago y se volvió hacia sus hijas y su mujer. Sus ojos ardían de determinación y rabia. «Ese cabrón pagará por lo que le hizo a mi hija». «Horacio», dijo Rosario en tono de advertencia, «no saquemos conclusiones precipitadas. Carmela puede haber entendido algo mal». «No, mamá», dijo Carmela con firmeza, enderezándose y enjugándose las lágrimas. «Lo he oído todo muy claro. Habló de un plan, de una deuda que había que saldar. Mencionó a Tomás, dijo que le había ayudado con unos trámites». Se volvió hacia su padre. «Papá, tenías razón sobre sus negocios. Probablemente esté al borde de la quiebra o algo peor». Horacio asintió pensativo. «Eso explica muchas cosas. Su repentina aparición en Jaujos hace 3 años. El rápido crecimiento del negocio, que me pareció demasiado rápido para un joven empresario sin un capital inicial importante». Se acercó al teléfono que había sobre una mesita pegada a la pared. «Voy a llamar a Ramón», dijo marcando el número. Ramón Cordero era el jefe de la policía local y un viejo amigo de Horacio. «Debería estar al corriente. Llevaremos a este canalla ante la justicia con todo el peso de la ley». «Papá, espera», intervino Aldora. «Vamos a pensarlo bien primero. Solo tenemos la palabra de Carmela contra la de Matías. Necesitamos pruebas». Horacio hizo una pausa y colgó.
Tienes razón, hija. Tenemos que proceder con cautela. Se volvió hacia Carmela. Dijiste que Matías mencionó una deuda y algún tipo de plan. ¿Sabes con quién hablaba? Carmela negó con la cabeza. No, no oí ningún nombre, pero se dirigió a su interlocutor como un hombre. Tomás Barrientos, dijo Horacio pensativo. Siempre me ha parecido un tipo escurridizo. Le gusta vivir a lo grande, pero no tiene los medios para hacerlo. Se paseaba por la habitación, absorto en sus pensamientos. Luego se detuvo y miró a sus hijas y a su mujer. Esto es lo que vamos a hacer. Carmela se quedará aquí con mamá. Aldora, tú vienes conmigo. Visitaremos al señor Barrientos y le pediremos que nos explique algunas cosas sobre los negocios de Matías. ¿Y si se niega a hablar?, preguntó Aldora. Horacio sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Puedo ser muy persuasivo cuando se trata del bienestar de mi familia. Quiero acompañarte, dijo Carmela levantándose del sofá. Tengo derecho a saber la verdad de primera mano. Horacio negó con la cabeza. No, hija. Es mejor que te quedes aquí. Estás demasiado alterada, y tu presencia solo puede complicar la situación. Pero papá... Carmela, dijo Rosario en voz baja pero con firmeza. Papá tiene razón. Deja que se arreglen. Y tú descansa un poco. Este día ha sido demasiado para ti. Carmela quiso objetar, pero de pronto sintió que el cansancio la agobiaba. La agitación emocional de las últimas horas había agotado sus fuerzas. Asintió lentamente y se dejó caer en el sofá. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero prométeme que me lo contarás todo en cuanto vuelvas. Te lo prometo, contestó Horacio con seriedad, besándole la frente. Ahora trata de calmarte. Yo me ocuparé del caso. Se volvió hacia Aldora. Coge tu coche. Llamaré a Héctor y a Juan para que se reúnan con nosotros en casa de Barrientos. Héctor y Juan eran los guardias de la finca Sarteaga, hombres robustos y de confianza que llevaban años siendo leales a Horacio. Aldora asintió y fue a buscar las llaves del auto. Horacio marcó rápidamente un número de teléfono y dio breves instrucciones. Luego se volvió hacia su mujer. Rosario, cuida de Carmela. No sé cuánto tiempo necesitaremos. Ten cuidado, dijo Rosario mientras acompañaba a su marido y a su hija mayor hasta la puerta. Cuando se marcharon, se volvió hacia Carmela, que estaba sentada en el sofá con los brazos enroscados alrededor de sí misma, como si tratara de protegerse de una amenaza invisible. El tiempo transcurría lentamente. Tras casi 2 horas de lánguida espera, oyeron el ruido de los coches que se acercaban. Carmela se levantó de un salto y corrió hacia la puerta principal. Rosario se apresuró tras ella. Había 3 coches en el patio: el coche de Aldora, un gran jeep negro que pertenecía a Héctor y un sedán plateado desconocido. Héctor y Juan bajaron del jeep, llevando entre ellos a Matías, que tenía las manos atadas a la espalda. Tenía la cara rota y se le veían manchas de sangre en la camisa. Se tambaleaba ligeramente, pero mantenía la cabeza alta, mirando desafiante hacia adelante. Horacio y otro hombre, Tomás Barrientos, que parecía asustado y deprimido, bajaron del sedán. Aldora fue la última en salir del coche, con el rostro pálido pero decidido. Al ver a Matías en semejante estado, Carmela se estremeció involuntariamente. A pesar del dolor y la humillación que le había causado, verlo golpeado era duro. ¿Qué ha pasado?, preguntó cuando Horacio salió al porche. Hablaremos dentro, respondió brevemente. Héctor, Juan, llevadlos a las cuadras. Me reuniré con vosotros enseguida. Los guardias asintieron y condujeron a Matías y Tomás a la parte trasera de la casa, donde estaban los establos. Aldora se acercó a su hermana y le pasó el brazo por los hombros. Entremos, dijo en voz baja. Papá nos lo explicará todo. En el salón, Horacio se sirvió otro coñac, con las manos temblorosas. En silencio, Rosario se acercó a él y le puso la palma de la mano en el hombro, en señal de apoyo. Aldora sentó a Carmela en el sofá y tomó asiento a su lado sin soltarle la mano. Teníamos razón, comenzó Horacio volviéndose hacia sus hijas. Matías Irurrizaga Chávez es un estafador. Su verdadero nombre es Eduardo Vélez, y lleva varios años prófugo de la justicia en Argentina, donde ha estafado a varias mujeres adineradas utilizando el mismo esquema. Carmela sintió que la sangre se le escurría de la cara. Incluso el nombre que había pronunciado con tanto cariño resultó ser mentira. Barrientos nos lo contó todo, continuó Horacio. Se conocieron hace 2 años en Lima. Tomás tenía problemas con el juego y debía una gran suma a un cerebro criminal local.
Matías. Eduardo le ofreció una salida, ayudarle en una estafa que les reportaría mucho dinero a los dos. Ya ha identificado a una víctima potencial, una joven de familia rica, es decir, tú, Carmela. Horacio tomó un sorbo de brandy, con el rostro sombrío. Tomás le había ayudado a crear una identidad falsa, le había proporcionado documentos falsos, lo había presentado al público como un exitoso hombre de negocios de Arequipa. Luego Matías se había ganado mi confianza, utilizando los contactos comerciales que Tomás le había organizado. Y luego, ya sabes el resto, te conoció, te encantó, te enamoró. Carmela escuchaba, sintiendo como cada palabra de su padre le desgarraba el corazón. Todo, absolutamente todo lo que sabía de Matías era mentira. Su encuentro no había sido casual, sus sentimientos no habían sido auténticos. Toda su historia de amor era una estafa cuidadosamente planeada. Tomás dijo que Matías debía una gran suma de dinero a un hombre cuyo nombre desconocía, continuó Horacio. Al parecer, un cerebro criminal. Planeaba utilizar tu dote para pagar la deuda y luego desaparecer, dejándote sin nada. Si no descubriéramos la verdad ahora, en 1 o 2 meses te despertarías y encontrarías a tu marido desaparecido con todo el dinero. ¿Qué será de él ahora?, preguntó Carmela en voz baja. No sabía por qué había hecho esa pregunta, por qué le seguía preocupando el destino del hombre que tanto dolor le había causado. He llamado a Ramón, contestó Horacio. Viene para acá con una orden de captura. Matías, Eduardo será juzgado por fraude y falsificación, y en Argentina se enfrentaría a una pena aún más dura. Carmela se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos por los sollozos. Aldora abrazó a su hermana y tiró de ella. Tengo que hablar con él, dijo Carmela de repente levantando el rostro lloroso. Estoy sola. Necesito que me diga la verdad. No, contestó Horacio con firmeza. No es buena idea. Por favor, papá, insistió Carmela. Lo necesito para terminar, para seguir adelante. Horacio intercambió una mirada con Rosario, buscando en ella apoyo u objeción. Rosario asintió lentamente. Creo que lo necesita, Horacio, dijo en voz baja. Por la curación. Horacio suspiró, dándose por vencido. Está bien, pero yo estaré a su lado, y si dice una sola palabra que te lastime aún más, intervendré. Carmela asintió, secándose las lágrimas. Se recompuso, preparándose para la conversación más difícil de su vida. Los establos de la familia Sarteaga eran amplios y estaban bien cuidados, con cuadras separadas para cada caballo. La mayoría de los establos estaban vacíos. Horacio tenía caballos para montar y pasear por los alrededores, no para criar. Matías y Tomás estaban en el extremo opuesto del establo, en una cuadra vacía convertida en improvisada celda. Héctor y Juan montaban guardia, silenciosos y amenazadores. Cuando Carmela, acompañada de su padre, se acercó al establo, Matías estaba sentado en un banco con la espalda apoyada en la pared. Aún tenía las manos atadas y la cara hinchada por los golpes, pero sus ojos seguían ardiendo con el mismo fuego. Una mezcla de arrogancia y astucia. A Tomás lo colocaron en un puesto vecino y se sentó con la cabeza gacha, evitando claramente mirar a nadie. «Dejadnos», ordenó Horacio a los guardias, «pero quedaos cerca de nosotros por si os necesitamos». Héctor y Juan asintieron en silencio y se alejaron unos pasos, manteniéndose a la vista pero fuera del alcance del oído. Horacio abrió la puerta de la caseta y dejó entrar a Carmela. Él mismo se quedó en la entrada, dando a su hija la oportunidad de hablar con Matías relativamente solo, pero listo para intervenir en cualquier momento. Carmela y Matías se miraron fijamente durante un largo momento. No había remordimiento ni vergüenza en su mirada, solo frío cálculo, como si estuviera evaluando la situación, buscando una salida. «¿Por qué has venido?», preguntó Matías, mirando directamente a Carmela a los ojos. «¿Para saborear mi humillación?». Carmela se estremeció ante la frialdad de su voz. Incluso ahora, acorralado, no mostraba ningún remordimiento. «Quería oír la verdad», respondió en voz baja. «Solo una vez. ¿Alguna vez me quisiste?». Matías apartó la mirada y, por un momento, algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. Pero desapareció rápidamente, dando paso a la frialdad de antes. «¿Y eso qué importa?», respondió a una pregunta con otra pregunta. «Se acabó». «A mí me importa», insistió Carmela. «Todo lo que hay entre nosotros, cada palabra, cada roce, cada promesa, ¿es mentira?». Matías sonrió, pero no había alegría en su sonrisa, solo amargura. «No todo», dijo al fin. «Eres una mujer hermosa, Carmela. Estar contigo ha sido
agradable. Ella retrocedió como si la hubieran abofeteado. Sus palabras dolían más que su total negación. «¿Quién eres?», susurró ella. «¿Quién eres realmente? ¿Qué más da?». Matías se encogió de hombros. «Un hombre que vio una oportunidad y la aprovechó. Yo no inventé este mundo en el que el dinero lo decide todo». «Podrías haber encontrado una forma honesta de ganar dinero», dijo Carmela. «Eres inteligente, educado, y sin contactos, sin capital inicial, sin oportunidades», la interrumpió Matías. «¿Sabes cuántas de esas personas inteligentes y educadas están atrapadas en la pobreza? Yo elegí un camino diferente. El camino de la mentira y el engaño. Un camino que funciona», replicó tajante. «Funcionó hasta hoy». Hubo una pausa. Se miraron a través de un abismo insalvable. «¿Por qué me castigas?», preguntó Carmela. «¿Qué te he hecho para merecer tanta crueldad?». Por primera vez, algo parecido al remordimiento apareció en el rostro de Matías. «No has tenido nada que ver», respondió en voz baja. «Estabas en el lugar adecuado en el momento adecuado, con la cuenta bancaria adecuada». Las palabras se atascaron en la garganta de Carmela. Miró al hombre al que amaba con todo su corazón, con el que se había casado, con el que había soñado pasar toda su vida, y solo vio a un frío y calculador desconocido. «Espero que haya merecido la pena», dijo al fin, poniéndose en pie. «Porque ahora lo has perdido todo, y en vez de dinero, te van a meter en la cárcel». «Así es el juego», se encogió de hombros Matías. «A veces se gana, a veces se pierde». «No es un juego», dijo Carmela, con la voz temblorosa por la ira apenas contenida. «Es una vida, la vida que arruinaste con tus mentiras». Se dio la vuelta para marcharse, pero Matías la llamó. «¡Carmela!». Ella se volvió y lo miró interrogante. «No me arrepiento de nada», dijo él en voz baja. «De nada, pero siento que sufras». Carmela negó con la cabeza. «Adiós, Mati, como quiera que te llames». Salió del puesto sin mirar atrás. Horacio la siguió y cerró la puerta con fuerza. «¿Se encuentra bien?», preguntó poniendo una mano en el hombro de su hija. Carmela asintió, aunque el corazón se le desgarraba. «Lo estaré», respondió. «Con tiempo». Caminaron despacio de vuelta a la casa, donde Rosario y Aldora las esperaban. Les esperaba una nueva vida, sin Matías, sin mentiras, sin ilusiones. Carmela no sabía si volvería a confiar, si volvería a amar. Ahora solo tenía que superar este dolor, día a día, paso a paso. Una hora más tarde, un coche de policía se detuvo frente a la casa de Sarteaga. Bajó Ramón Cordero, el jefe de la policía local, un hombre alto, de mirada penetrante y bigote bien recortado. «Horacio», señaló con la cabeza al dueño de la casa mientras salía al porche. «He recibido tu mensaje. ¿Dónde están?». «En el establo», contestó Horacio. «Héctor y Juan los están cuidando». Ramón asintió a los dos oficiales que le habían acompañado y se dirigieron hacia la parte trasera de la casa. «¿Cómo está Carmela?», preguntó Ramón bajando la voz. «Está aguantando», suspiró Horacio. «Es una chica fuerte, lo conseguirá». Ramón puso la mano en el hombro de su amigo. «Nos aseguraremos de que ese cabrón reciba su merecido. Tengo contactos en Argentina. Ya me he puesto en contacto con ellos. Allí le van a acusar de un gran fraude». «Gracias, amigo», dijo Horacio con sinceridad. Se dirigieron a los establos, donde los agentes ya estaban leyendo sus derechos a Matías y Tomás. Matías se mantenía con una arrogancia desafiante, mientras que Tomás parecía totalmente destrozado. «Eduardo Vélez», dijo Ramón formalmente, «queda usted detenido por estafa, uso de documentos falsos y engaño con fines de enriquecimiento ilícito». Matías sonrió pero no dijo nada mientras los agentes lo sacaban de los establos y lo conducían a un coche de policía. A Tomás lo metieron en un segundo coche que se detuvo unos minutos después. Desde la ventana de su primer piso, Carmela vio cómo se llevaban al hombre que creía el amor de su vida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. Dejó que fluyeran. Cada lágrima se llevaba un trozo de dolor, vaciando su corazón para que un día pudiera volver a llenarse. Aldora se acercó y rodeó los hombros de su hermana con el brazo. «Todo saldrá bien», dijo en voz baja. «No enseguida, pero pasará». Carmela asintió, sin apartar los ojos de los lejanos coches de policía. «Lo sé», dijo. «Puedo soportarlo». Los coches de policía doblaron la esquina a toda velocidad, y Carmela se apartó de la ventana. El camino hacia la curación era largo,
pero ya había dado el primer paso.